con tus palmas. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Cantamos de su amor, amén. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Cuando somos algo nuevo, en tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré. Cantamos. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. De tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Hoy te cantamos, papá. Vamos, levanta tus manos al cielo y declara: de tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Veneraré, gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Veneraré, gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la
la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo luego David en su corazón, diga estas palabras conmigo, dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, no será mejor que vengarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así voy a escapar de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gath. Y moró David con Aquis y Gath, él y sus hombres. ¿En dónde moró David? En Gath. ¿Se acuerdan de dónde era Goliat? Muy bien. Y moró David con Aquis en Gath, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, hombres y mujeres. La Biblia menciona que los hombres tenían hasta de 2, 3, 4 mujeres en el Antiguo Testamento, pero nunca menciona que Dios lo aprobó. Así que, mujercitas, no vayan a salir niñas con 2 hombres. Les digo a las mujeres porque por tradición se nos dice a los hombres, pero ¿verdad que no todos los hombres somos iguales? ¿Verdad que somos bien hombres? Entonces nada más tenemos una esposa, la amamos, la cuidamos, la compramos hombres. Bueno, como los dices para afuera bien, lo estoy defendiendo y se quedan en silencio, y acuérdense que el que cae lo cobra. No es aprobado por Dios, para que no me vayan a salir varones. Si David tenía 2 esposas, nosotros no podemos con 4. Eso no es bíblico, no es de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Va? Y dijo, muy bien, hermano Manu, gracias por su apoyo. Eso es. Y vino a Saúl, versículo 4, la nueva de que David había huido a Gath, y no le gustó más. Y dijo David a Aquis: si he hallado gracia en tus ojos, se ha dado lugar en una de las aldeas para que vive allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? No sé si usted está captando. David está saliendo de la nación de Israel, se está viniendo a vivir en la tierra de los filisteos, y ahora con el rey Aquis, él le dice: yo, David, soy tu siervo, Aquis. Y Aquis le dio aquel día Siclag. Siclag es una ciudad, por lo cual Siclag iba a ser de los reyes de Siclag hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? Ahora, 1 año y 4 meses comparado con los años de vida de David, pues nada. 1 año y 4 meses es nada comparado con el tiempo que vivió David en su vida, los años de vida que tuvo. Verso 8. Cuando David vivía en Siclag, subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuitas, los jerfitas y los amalecitas, porque estos habitaban delante de la tierra, desde con quien va hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el maíz, y no dejaba, fíjate lo que estaba haciendo David, no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba, ¿qué se llevaba? Las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba con el rey Aquis, y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy, David? Y David contestaba: en el Negev de Judá. O sea, David le decía: estoy yendo a la nación de Israel, al Negev de Cananeos, al Negev de los Eneos. Y ve lo que dice el verso 11: ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que no le viniese con el chisme a Aquis de que David estaba matando
filisteos, personas que no eran israelitas, los que los mataban, y para que no le dijeran aquí lo que él estaba haciendo, pues se cercioraba de que no quedaran testigos, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan que esto hizo David. Y esta fue su costumbre, Dios mío, costumbre de David. ¿Saben que es bien fácil agarrar costumbres? Es bien fácil. Uno no entiende, uno reacciona hasta que uno ya tiene la costumbre. ¿Sí se ha fijado de eso? Que de pronto dice: mi esposo tiene esta costumbre. Y dice: ¿cuál costumbre? El esposo nunca se dio cuenta, ¿verdad? Que siempre se paraba del lado derecho de la cama, haciendo así, pero fue una vez. Y se acostumbró a hacerlo, y esto fue su costumbre, la costumbre de David, todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y aquí creía las mentiras de David y decía: David se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y será siempre será mi siervo. Es una historia triste. Y dentro de la serie estamos desarrollando las jornadas de David. El título de hoy es La Caída. ¿Cómo se llama el tema? La Caída. Y agárrese, porque yo no quiero que usted caiga. Ahora, esta historia puede ser la historia de muchos de los que estamos aquí. Pero yo espero que después de esta enseñanza tú no caigas en esa trampa del enemigo. Porque ha sido la historia de muchos que conocemos de la familia de Dios. ¿Cuántos conocen a gente que en algún tiempo fue hija de Dios, fueron cristianos, eran personas asidas a la iglesia, pero que hoy ya no están? ¿Cuántos conocen personas así? Es la historia de muchos de ellos, y quizá de muchos de nosotros, pero espero Dios que después de esta enseñanza ya no sea así. Porque es la historia de un hombre llamado David, que en más de una ocasión ha visto la mano poderosa de Dios obrar en su vida. Dios ha glorificado la vida de David más de las veces, más de los dedos que tiene en sus manos. David mató un gigante. David ha sido salvo en su persona en más de una ocasión de forma sobrenatural, porque Dios ha estado con él. Pero sin embargo, en este momento, en esta historia, él decide dejar la tierra de la promesa. Él decide salirse de la ciudad de Israel, de la nación de Israel. Decide dejar al pueblo de Dios. Decide dejar de confiar en Dios y ahora buscar protección y buscar un estilo de vida entre los filisteos. Y mi amado, lo vuelvo a repetir, espero que no sea tu historia como la de muchos que se han cansado de esperar en Dios, que se han cansado de confiar en Dios y deciden abandonar su promesa, deciden abandonar la palabra que Él les dio, deciden abandonar su compromiso con Dios, con la iglesia y con la obra de Dios, y deciden abortar de la posición que Dios les ha dado. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? ¿Cómo es que es el inicio de esta caída? El versículo 1 nos da la palabra clave. Dijo David luego en su corazón. Dijo luego David en su corazón. Familia, tiene mucho poder lo que hoy está en tu corazón. Lo que hay en tu corazón, lo que realmente hay en ti, tiene poder para transformar tus acciones. Tiene poder para transformar el rumbo de tu vida. Tiene poder suficiente
para moldear tus pensamientos y tiene poder incluso para modificar el destino que Dios ya trazó para tu vida. Y la pregunta en esta mañana para ti, mi familia preciosa, es: ¿cómo está tu corazón en esta mañana? Realmente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu corazón, dentro de tu vida? Porque ¿sabes algo? Aquí dice la escritura que David dijo en su corazón, y es por revelación del Espíritu Santo que el escritor se atreve a decir algo que David no habló con su boca, que David no compartió a nadie, que David ni siquiera se lo había platicado a Dios. Era algo que él traía en su corazón, y eso que traía en su corazón a él lo hizo modificar totalmente su destino. ¿Y qué es lo que tenía él en su corazón? Dice la escritura: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Y sabes qué dijo su boca? Lo que traía en su corazón. Y él tenía en su corazón desánimo, él tenía en su corazón frustración, él tenía en su corazón temor, él tenía en su corazón cansancio. Porque los que han estado siguiendo esta serie recordarán que la vida de David se ha tratado solamente de huir. Él está caminando en una promesa, pero lamentablemente lo que él está viendo en ese momento es: ¿sabes qué? Estoy cansado ya. Mi problema se llama Saúl. Saúl no ha dejado reposo para mi alma, reposo para mi vida. Ahora, eso es lo que él trae en su corazón. Y él está trayendo frustración. Él está cansado de estar esperando en Dios. Lamentablemente, David en ese momento no está poniendo su atención en todo lo que Dios ha hecho en su vida. Porque llegan momentos en nuestras vidas que eso sucede. O sea, Dios, estoy tan metido en este problema y en esta situación que se me olvida todo lo que has hecho por mí, que solamente mi pensamiento está enfrascado ahorita en lo que estoy necesitando. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo está tu corazón? Tu corazón, y no me equivoco al decirlo, ahorita está metido solamente en el problema o en la situación que estás teniendo. Muchos de ustedes están cansados de esperar la promesa en Dios. Muchos de ustedes están orando por su esposo, están orando por su esposa, y han pasado 15 días de su oración y ya están cansados, frustrados, porque no reciben respuesta en esa situación. Por alguna enfermedad. Fue ironía lo de los 15 días. Algunos están cansados de esperar por una sanidad. Algunos están cansados de esperar el cambio de sus hijos. Pero lamentablemente, mis amados, ese problema que traemos en el corazón nubla las bondades que Dios ha dado a nuestras vidas en el transcurso de toda nuestra vida. Se nos olvida las cosas más sencillas, que hoy estamos con vida y estamos con salud aquí en esta casa. Se nos olvida cómo Dios nos dio el milagro de la salvación. Así como a David se le olvidó que Dios lo dotó de su espíritu para vencer a un gigante. Así como a David se le olvidó cómo Dios lo sacó de atrás de un rebaño y lo hizo ser rey, lo ungió como rey. Así como a David se le olvidó cómo en diferentes ocasiones Dios lo había salvado sobrenaturalmente. Pero en ese momento, David en su corazón solamente trae
un problema. Y ese problema lo hace estar desanimado, cansado, frustrado por esperar en Dios. Y lo repito por tercera vez. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que está pensando tu corazón? ¿Qué es lo que está atravesando ahorita tus pensamientos? Mi esposa me abandonó, los problemas económicos, mis hijos no cambian. Hijos, no logro salir adelante, realizarme como persona. He vivido toda mi vida en el evangelio, en el cristianismo, pero no siento que estoy viviendo la vida como yo quisiera vivirla, y estoy frustrado y se me olvida todas las bondades que Dios me ha dado como hijo, sencillamente por ser hijo de una familia cristiana. ¿Qué hizo David? Vamos a ver la decisión de David, motivada por lo que traía en su corazón. Verso 2, se levanta pues David. Y ahora pon atención aquí. No se levanta él solo, se levanta con sus 600 hombres. Y toma la decisión de decirle a sus 600 hombres: vámonos de la iglesia, porque Dios no me está respondiendo de esta situación que yo tengo. Vámonos de la cobertura que yo tengo dentro de mi hogar, porque estoy insatisfecho. Mi corazón solamente se está inclinando a pensar en lo que no tengo y no en lo que Dios me está dando. Ahora, esto significa, mis amados, que nosotros somos hombres y mujeres de influencia. A lo mejor me dices: yo no soy influencer, yo no tengo ni un canal de YouTube. No, tú generas influencia con tu esposa y con tus hijos. Esposa, tú generas influencia con tu esposo y con tus hijos. Hijos, ustedes generan influencia con los papás. Y significa que las decisiones que tú tomas afectan sí o sí a las personas que están contigo. Y esta decisión de David, originada en su frustración y en el pensamiento hacia el lado equivocado, origina que se lleve también entre los pies a sus 600 valientes. Pero dice la escritura en el versículo 3 que mora David con Aquís en Gat, él y sus hombres, pero dice algo más: con toda su familia. O sea, 600 mujeres que eran las esposas de sus 600 valientes, no sé cuántos hijos y etcétera. Y significa entonces que muchas veces, mis amados, cuando nosotros estamos mal en nuestro corazón y tomamos la decisión equivocada de abandonar las cosas de Dios, estamos afectando también directamente a nuestra familia y los estamos arrastrando también. David está arrastrando a su familia, a las familias de los 600 hombres de David. ¿Y sabes por qué? Porque el desánimo, la frustración, la tristeza son enfermedades más contagiosas que el COVID. Y cuando en tu corazón hay desánimo, tú rápido contagias a las personas donde eres de influencia, porque el pecado corre con mayor libertad que la santidad. Las malas noticias reciben mayor cobijo que las buenas noticias. O sea, tú ve con la vecina y dile: le traigo el último chisme del momento, y la vecina te va a invitar un café y te va a decir: siéntese y déjeme terminar de hacer esto porque quiero escucharla a gusto. Pero si tú le llevas las noticias de salvación, te va a decir: estoy ocupada y no tengo tiempo para atenderla. Y es que, mis amados, el desánimo, el desaliento corren más rápido que la verdad. El pecado es más fácil de recibirse que la palabra de Dios. Y ahora quiero que me pongas atención, porque aquí en el versículo siguiente aparece algo muy interesante. Es muy interesante
porque es en la mentira en la cual han caído muchos cristianos. En el versículo 4 dice la escritura que vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gat. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Ya no buscó más a David. O sea, escúchame bien esto. ¿Cuál era el problema de David? Tenía nombre su problema. Su problema se llamaba Saúl. Y de pronto David toma una decisión. Abandono la tierra de la promesa. Abandono el lugar en donde Dios quiere que yo sea rey. Abandono mi promesa. ¿Y qué creen que sucede? Se soluciona mi problema. Se soluciona mi problema inmediatamente. Porque el problema para David se llamaba Saúl. Y cuando David sale del terreno de Dios, cuando David sale de la iglesia, cuando David sale de los compromisos de la iglesia, cuando David sale de congregarse, cuando David sale de leer la palabra, cuando David deja las cosas de Dios, se soluciona el problema. Saúl ya no lo persigue. Ahora, para ti, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Qué es lo que está generando perturbación, soledad, tristeza, frustración, amargura? ¿Cuál es tu problema? ¿La enfermedad? ¿La economía? ¿Falta de dinero? ¿Ese es tu problema? ¿Tu problema es que te sientes solo o te sientes sola? Sin un compañero que te brinde cariño, respeto, sin alguien que te diga te amo, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día te está llevando a pensar que la solución está fuera de Dios, que la solución está fuera de la palabra de Dios, que la solución se encuentra dejando el compromiso en la iglesia, que la solución se encuentra abandonando a Dios. Ahora déjame decirte algo. David logró una solución inmediata, logró su meta inmediata, porque Saúl dejó de perseguirlo. Y a los ojos de cualquiera, a los ojos de los 600 de David, pudieron haberle dicho: qué buena decisión tomaste, porque Saúl deja de perseguirlo. Pero cuando nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que que David ahora queda en una posición muy comprometedora, que lo va a dejar en una situación peor que antes, porque ahora él está sometido a un rey filisteo. Ahora él está comprometido a un rey filisteo. Y mi amado, pon atención en esto. Puedes recibir solución inmediata o instantánea a los problemas y a las circunstancias que ahorita te están agobiando, si dejas la promesa, la palabra, la iglesia, el compromiso con Dios. Te lo aseguro, lo puedes recibir. Algunos ya se están parando y se quieren ir de aquí para recibir la solución inmediata. Pero ¿sabes qué? Si decides irte a la tierra de los filisteos con personas sin Dios y sin esperanza, por ejemplo, si Dios no me sana, yo decido irme a consultar a un hechicero, a una persona que haga barridas, a alguien que me sane a través de esos tipos de situaciones. Me han ofrecido irme con los que hacen brujería blanca, o me han ofrecido irme con la Santa Muerte para que solucione mi problema. Y te vas y se soluciona el problema. O si Dios no me prospera, yo ya estoy frustrado porque no tengo dinero, me voy a salir de la iglesia y me voy a salir de tener la autoridad de Dios en mi vida y voy a irme al mundo
a seguir haciendo mis tranzas. ¿Y qué crees? Te va a ir bien. Vas a ser prosperado económicamente porque eres re bueno para hacer tranzas. ¿Cuántos dicen amén? De allá nos sacó el Señor, de ser tranceros, trinqueteros. O dices, mi problema es que mi marido no cambia, mi marido no me dice que me ama, mi marido no me respeta, mi marido no me quiere. Voy a dejar a Dios, voy a dejar la palabra para poderme buscar un novio que me diga que soy la flor más hermosa del ejido, para que me diga que me quiere, que me ama, y etcétera, etcétera. Y encuentro solución temporal a mi problema. Pero lamentablemente quedas en una situación comprometedora, porque ¿sabes qué estás haciendo? Y peor que al principio. Porque ahora lo que estás haciendo es salirte de la cobertura de Dios y ahora irte a postrarte ante un rey filisteo. ¿Y sabes cómo se llama ese rey filisteo hoy en día? Se llama Satanás y sus demonios. Sí, te ofrecen una solución momentánea, temporal, pero tu situación viene a complicarse y viene a ser peor que al principio. Lamentablemente, el dueño de este mundo, el Dios de este siglo, se llama Satanás y sus demonios. Y si tú decides abandonar la palabra y decides abandonar a Dios, porque tu pensamiento, tu corazón solamente tiene el concepto de que Dios no me ha ayudado y Dios no me ha resuelto el problema que me está agobiando en mi vida, y te olvidas de todo el conjunto de bendiciones que te ha dado, corres el riesgo que está viviendo David, la caída, de abandonar la cobertura de Dios e irte a postrar ante un rey filisteo. Ahora, el versículo 5 nos dice esta palabra. David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, fíjate la expresión de David: ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Ahora, busca en la escritura hacia atrás, en los capítulos anteriores, ¿cuándo se había visto a David, el rey ungido por Dios para ser rey en Israel? El que venció a Goliat de los filisteos. ¿Cuándo se había visto al hombre que levantó un ejército de hombres que no servían para nada? Ahora decirle al rey de los filisteos: yo soy tu siervo. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Pero sin embargo, ahora David empieza a vivir la mentira de Satanás. Y eso se hace cuando una persona cae. ¿Qué es lo que hace David y qué representa para nosotros? Que es muy triste verlo, familia. Cuando algunos de nosotros decimos: ¿sabes qué? Yo ya estoy cansado de esperar y Dios no me contesta. Yo ya estoy aburrido de ver qué es lo que me depara el futuro y mi familia no me deja. Me salgo de la iglesia, me salgo de la cobertura espiritual, me salgo de la familia cristiana. Y nunca se había visto al hermano fulano de tal ahora en su casa teniendo fiestas con alcohol, con vino, con cerveza, bailando. Y eso es triste, como es triste ver aquí la vida de David diciendo: yo soy siervo de un filisteo, dando testimonio que ahora su vida está en esclavitud de un rey filisteo. Y es triste, mis amados, el ver en el Facebook, ver ahí en las redes sociales a personas que se frustraron en su corazón y que no pudieron entender realmente lo bueno que es Dios en sus vidas, regresando a las costumbres del mundo. Ay, diga conmigo por lo menos.
Es triste ver que la familia que fue cristiana hace fiestas con cervezas. Encontrarlos en el centro paseando a las hermanas con otro hombre que no es su esposo, a los hermanos con otra mujer que no es su esposo, su marido. Jóvenes cristianos, verlos con novios del mundo. Ver a gente prosperada con bienes ilícitos. Eso es triste, cosa que no se había visto antes. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Viviendo la mentira de Satanás. Y lo malo aquí es que se creen la mentira del pecado y lo viven como si fuese la verdad. Porque en el verso 6 dice: y Aquís le dio aquel día a Siclac. Ahora fíjate cuánta bendición. Dirían los 600. ¿Qué idea tan acertada tuviste, David? Alejarte de tu Dios, alejarte de tu iglesia, alejarte de la tierra de la promesa, porque ahora Aquís hasta te dio una heredad, te dio Siclac, te dio una bendición económica. Y esto representa a los hermanos que se alejan de la iglesia y se encuentran a otros hermanos y les dicen: ¿usted por qué es retonto? ¿Para qué sigue yendo ahí? Yo ya no voy, y mire cómo me está bendiciendo Diosito. Cuando no saben que son siervos de un rey filisteo llamado Satanás y sus demonios. Versículo 7. Dicen: ay, porque ustedes dijeron eso, o porque les han dicho. Versículo 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto fue? 1 año, 4 meses. Es mucho tiempo, pero comparado con lo que vivió David, su vida de David, no es nada. 1 año, 4 meses. Cuando lo estás viviendo es mucho tiempo, pero ya cuando pasaron los años y dices: 1 año de mi vida, tengo 60, 70 años, no es nada. Así les decimos a los jóvenes, ¿no? Estudia 1 año, se va de volada. ¿A poco no les decimos eso? Pero ¿qué pasa en la vida de David? ¿Qué pasa cuando él deja la cobertura? Cuando él se aleja de la iglesia, cuando él se aleja del compromiso con los congregantes, con la membresía, se aleja de su compromiso con Dios, se aleja de vivir dentro de la protección. Fíjate, resultado, versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones. ¿Sabes qué es incursionar? Aquí lo que se refiere. Incursionar no es otra cosa más que despojar a los muertos de sus bienes, de sus propiedades. O sea, quiere decir esto, que David, después de ser el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre encargado de hacer emerger a la nación de Israel, ahora dice la escritura que David es un bandido errante. Ahora David es un asesino. Ahora David está teniendo un proceder que no es conforme al corazón de Dios. Ahorita se me vino esto, como para darle un par de cachetadones a David y decirle: reacciona. ¿No se enoja si le digo tarugo? O sea, él está conduciéndose como un hombre que no tiene el corazón de Dios. Y familia, esto quedó escrito aquí para que tú y yo aprendamos. Se aprende más de los errores de los demás que de los éxitos de los demás, para que tú no sufras las consecuencias que han sufrido los que cometieron errores en el futuro. Aprende de sus errores, familia. Dice aquí: y hacía incursiones contra los jesuritas, los jerritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas. Ahora, si tú lees a la carrera,
tú vas a decir, no, David está con Dios. Porque David está protegiendo todavía a la nación de Israel. David vive con los filisteos, pero sale de la tierra de los filisteos y va con los filisteos y se los escabecha. Y regresa otra vez con los filisteos y le dice al rey Aquís, estoy matando a israelitas. O sea, fíjate qué interesante. David no ha abandonado a Dios por completo. Y sabes que cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ¿sabes que Dios habita con su plenitud en tu vida? ¿Sabes que Él te selló con su Espíritu Santo? ¿Y sabes que el Espíritu Santo nunca te va a abandonar mientras estés aquí en la tierra? Pero sabes que sí lo puedes contristar. O sea, lo dejas de escuchar, lo dejas de obedecer. Y entonces cuando David se va, David empieza a autojustificarse, se justifica a sí mismo. Y empieza a decir, yo no he dejado a Dios. De hecho, todavía sigo haciendo lo que a Dios le agrada. Todavía sigo haciendo algo por lo cual Dios me levantó. Yo estoy atacando a los enemigos de Dios. Pero ¿sabes que esa actitud no lo justificaba? No era suficiente para justificarlo como un asesino y un ladrón armado. No era razón suficiente para que pudiera ser justificado, porque él estaba peleando las batallas, pero las estaba peleando a su manera, sin la aprobación de Dios, sin la guianza de Dios. ¿Y sabes para qué lo hacía? Para despojarlos ¿de qué? De sus riquezas, de sus ganados, de sus propiedades. En pocas palabras, lo está haciendo por dinero. David no está peleando las batallas de Dios. David está peleando por las cosas terrenas, para satisfacer su propia necesidad humana, en lugar de estar peleando por la honra de Dios. Y ahí te va. Cuando tú y yo decidimos, por lo que traemos en el corazón, abandonar a Dios, abandonar la iglesia, dejar el compromiso que tenemos con la iglesia de servir en el templo, ¿verdad? Y empezamos a pelear nuestras batallas, y va el pastor o el equipo de visitación a visitarte y te dicen, ¿por qué te has alejado? ¿Por qué no amas a Dios? Te enojas y dices, ¿y usted quién es para decirme que yo no amo a Dios? Usted no conoce mi corazón, porque yo sí amo a Dios. ¿Y sabes algo? No lo dudo, porque el Espíritu Santo mora en tu vida, mora en tu corazón. ¿Me explico? Amas a Dios, pero tu vida no está ejecutando las cosas, no está haciendo de acuerdo a la guianza de Dios. Estás haciendo las cosas completamente fuera de la voluntad de Dios. Y no es válido el consuelo, tu consuelo, de saber que no has sido tan malo como puedes llegar a serlo. Porque así se consuelan. No, si yo hubiera dejado a Dios, no, usted, ya andaría yo haciendo aquello, ya andaría haciendo esto otro, justificándote a ti mismo, diciendo que no eres tan malo como realmente podrías llegar a serlo si dejaste a Dios. Y David empieza a justificarse a sí mismo. Wow, mis amados, que Dios nos libre de una caída, que Dios nos libre de comenzar a pensar que el problema que estamos pasando ahorita es suficiente para abandonar a Dios, abandonar el compromiso que tenemos con Dios y ahora irnos a postrar ante el rey filisteo que se llama Satanás y sus demonios, pensando que la solución inmediata que Él nos puede proveer es lo que Dios puede traer a nuestras vidas. Pero eso es el engaño
que tiene Satanás. Ahora, déjame decirte algo. ¿Sabes que Satanás es súper inteligente? ¿No lo sabes? Y creo que el refrán tiene algo de cierto. Más sabe por viejo que por diablo. Tiene mucha experiencia tratando con la personalidad del ser humano. Tiene mucha experiencia. Y ahora, viene algo muy interesante aquí. Con esto voy a terminar. Viene muy, muy interesante. Versículo 10. Y decía Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, en el Negev de Jarameel, o en el Negev de los Ceneos. Ahora, él no mentía porque se sintiera avergonzado. Él quería ganarse el favor del rey Aquís. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida. Esto es muy interesante. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo: no sé, que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y se acostumbró David a hacer eso. Pon atención. Una salidita. Una salidita. Vamos a llamarle una pestañita al mundo. Una canita al aire. Una salidita de David fue suficiente para que David fuera blanco fácil de Satanás. Ponme atención porque es muy interesante. Y que Satanás sembrara una semilla de pecado en el corazón de David. Esto es muy interesante y espero, esta es la miel que va a endulzar la tristeza de hoy. Espero que Dios te dé esta revelación y te pongas abusado. Una semillita que Satanás plantó en el corazón de David y David no se dio cuenta. David no se dio cuenta. Ahora, han pasado los años. Ha pasado el tiempo. David ahora, en los libros que siguen, en primero de Samuel, se nos habla cómo David ya es un hombre maduro. Aquí es un hombre joven. Ahora David es un hombre maduro. Primero de Samuel capítulo 12. Ahora David ya recibe la promesa de Dios. Él es el rey de Israel. Él tiene tesoros. Él ha hecho que el territorio de Israel se expanda conforme a la promesa de Dios. Él tiene una vida de victoria. Él tiene el mejor matrimonio, los mejores hijos. Él tiene lo mejor. Pero de pronto David no se ha dado cuenta que en una canita al aire, en una salida, Satanás sembró algo en su corazón. Y de pronto Satanás es muy inteligente. Satanás le abre la expectativa para darle el golpe mortal a David. Y David conoce a una mujer que se llama Betsabé. Y David sabe que Betsabé es casada con un hijo de Dios llamado Urías. Y David quiere tener relaciones con Betsabé. Pero David es un hombre de Dios. David es alguien que sabe que tiene que respetar a esa mujer porque es un hombre de Dios. Pero ¡poc! La semilla del pecado sale. Y recuerda que en su juventud él aprendió algo de parte de Satanás. ¿Y sabes qué aprendió a hacer? Matar a los habladores. Si yo mato, soluciono mis problemas. Porque estando con Aquís, él sabe que matando a todas las personas, nadie va a ir con el chisme. Y dice la escritura, y fue su costumbre. Entonces, ¿qué decide hacer? Él cree que las cosas pueden seguir igual. Y él mata a Urías para quedarse con Betsabé.
¿Y sabes en qué se traduce eso? El golpe mortal que tenía Satanás planeado para la vida de un hijo de Dios. Porque después de que David mata a Urías, Dios le dice: la muerte y la espada van a venir sobre tu vida. Y sigue leyendo los capítulos, y de ahí en adelante el hombre de éxito, el hombre de victoria, el hombre diseñado para vivir en bendición, se desploma con todo lo que tiene. Sus hijos entre sí mismos se violan. Uno de sus hijos lo busca para matarlo a él. Entre sí mismos se empiezan a matar. Y el rey filisteo, ante el cual él fue a postrarse, que se llama Satanás y sus demonios, está centrado en su trono humano, porque él es el rey de este mundo, disfrutando como David está postrado ante él, en una salidita. ¿Me expliqué? Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Porque ahí te va. David en su juventud forjó el pecado que en su madurez lo destruyó. Y es increíble ver cómo una sola salidita al mundo fue suficiente para que Satanás sembrara la semilla que iba a destruir a David en un porvenir. Es increíble cómo ver nada más en una salidita. Mis amados, no te quiero meter miedo, pero por otro lado sí lo quiero hacer. Tengamos cuidado de nosotros mismos. No pensemos que una pestañita, que una canita al aire, salirnos de la cobertura espiritual, no va a generar problemas futuros a nuestra vida. Satanás es muy inteligente. Satanás es muy inteligente. Y si tú y yo de pronto nos dormimos y nos salimos de lo que Dios tiene preparado para nosotros, Satanás no juega. Satanás va duro y a la cabeza. Satanás nos quiere destruir. Y nosotros no lo hemos entendido de esta manera. Y voy a hablar a los padres un poco. Me asombra ver a algunos padres que permiten sin temor a sus hijos ir a fiestas mundanas. Me sorprende cómo padres dejan que sus hijos estén en convivencias con gente que no conoce de Dios. Me sorprende ver cómo padres dejan a sus hijos cultivar amistades con gente que no es cristiana. Ahora, yo no te estoy diciendo que debemos de ser antisociales. Lo que te estoy advirtiendo es del peligro que hay. Y me vas a catalogar de arcaico, de ortodoxo o de viejito, como quieras hacerlo. Pero eso va a traer paz a mi vida porque te lo estoy enseñando. Mucha gente dice: no pasa nada, con una salidita no va a pasar absolutamente nada, no me va a hacer daño. Y en efecto, jóvenes, cuando termina la fiesta, cuando termina tu reunión, papás ahí con tus amigotes borrachos, pervertidos, tu convivencia, se sienten muy sociables, se sienten muy se sienten muy ay, es que nosotros para nada religiosos, ¿ves? Voy al billar, no pasa absolutamente nada, mira qué me pasó. Voy al antro, no pasa nada. Tengo más amigos en el mundo porque los cristianos no son buenos amigos y no pasa nada. Y te sientes que eres lo mejor porque les enseñas a los otros cristianos que tú puedes ser sociable y que no pasa absolutamente nada. Porque les estás enseñando a los demás de la iglesia que no todo se trata de iglesia. Y te voy a decir algo: como hijos de Dios, todo se trata de iglesia. Punto y final. Punto y final. Y no estoy enojado. Con el diablo sí.
Pero al pasar los días se da a luz la semilla que el enemigo sembró en sus vidas. Y papá, tú ni siquiera te diste cuenta. Y después es el lloro y el crujir de dientes aquí en esta tierra. Y me preguntas, ¿qué pasó? Pues que no te diste cuenta que esa salidita permitió que tu hijo se postrara ante el rey filisteo. Y sí, él ahora regresa a la tierra de Israel, regresa aquí, pero él está sembrado con esa semilla. ¿Sabes de qué? Cuida a tus hijos. Matrimonios LGTB, XY y Z y no sé qué tantas cosas. Si tú los sueltas, te les van a sembrar que casarse hombre con hombre es normal y casarse mujer con mujer es normal. Y tú dices, mis hijos están protegidos. Falso. Tus hijos son inexpertos de la vida, son, perdonen la expresión, pero son tontos. Si nosotros que somos adultos no hemos dejado de aprender todavía. Y el día de mañana te vas a encontrar con que tu hijo se enamoró de Pepe, de Pancho, de Luis, y vas a querer conseguir unas tijeras porque lo vas a encontrar besándose, se quedan embarañados bigote con bigote, y te vas a preguntar, ¿cuándo sucedió eso? Cuando lo dejaste que fuera con sus amigos de la escuela que no conocen de Dios, que son chicos universitarios, que son chicos de bien, que conoces a sus papás y que tienen buenas costumbres, pero ¿sabes qué? Están postrados ante reyes filisteos. Su Dios, su Señor de su vida se llama Satanás y sus demonios, y ahí estás dejando que tus hijos vayan y les están sembrando la semilla del pecado. Y regresan a tu casa y todavía tú llegas y me dices, es que mi hijo tiene derecho de ir a esas fiestas. Yo no voy a enclaustrar a mi hijo solamente a iglesia. Y yo lo único que pienso es, qué tonto eres. Pero es tu vida, son tus hijos, y el que va a llorar y el que le va a costar lágrimas de sangre es a ti. Pero qué de malo tiene que vaya a una fiesta en donde mis amigos están tomando. Hay una frase que sacaron últimamente que dicen, para justificar, ¿qué hubiera hecho Jesús? Jesús andaba en la fiesta con personas que no conocían de Dios, entonces nosotros debemos de ir también. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Bueno, si te quieres justificar con esa frase, responde la verdad de lo que hubiera hecho Jesús. ¿Qué hizo Jesús? No lo apedrearon, pila o algo. ¿No lo apedrearon acaso por decirle sus verdades a todas las personas que estaban con él? Te voy a hablar del billar. Si a Jesús sus amigos lo hubieran invitado al billar, ¿Jesús hubiera ido al billar? Sí. ¿Pero qué crees que hubiera pasado en el billar? Él se para y les empieza a hablar que el reino de los cielos se ha acercado y que están para irse todos los que están, pásale, y que están todos los que están ahí, están a punto de irse al infierno, y que si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Si no vas a ir eso al billar, ¿a qué vas al billar? A Jesús lo invitaron a las fiestas, a las bodas de Caná, y convirtió el agua en vino. Y dicen, podemos tomar vino y podemos tomar de esa agua. El agua es un producto natural de la tierra, y el vino significa la llenura del Espíritu Santo. Si vas a ir a las fiestas, que se vea la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y predícales a todos. Ay, ¿para qué vine hoy, pastor? Pero sabes, Satanás es astuto. Satanás es astuto. Satanás no juega. Satanás es inteligente. Se esperó 20 años, 15 años,
Y cuando encontró que era el tiempo justo, le cortó la cabeza, hablando espiritualmente a David. Y se acabó el reino de prosperidad que Dios había prometido a David y a su descendencia. Por una salidita, por una canita al aire. ¿Esto es un juego? No es un juego, señores, señoras, hermanos, amados. Esto es cuestión de vida o muerte. Reaccionemos. Las cosas se están poniendo terribles. Si nosotros no reaccionamos, si nosotros no nos metemos en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y no dejamos de pensar en nosotros mismos, sino que englobamos la bendición de Dios y esperamos el tiempo de Dios para que se resuelva la situación que estamos viviendo, corremos el riesgo de salirnos y de ir a postrarnos con el rey Aquis, el rey de los filisteos. Familia, mi oración es que el Espíritu Santo nos dé la capacidad de detectar lo que nuestros hijos están haciendo mal, de detectar lo que no le agrada al Señor y que puede ser una semilla que se esté gestando ahorita y cuando la den a luz sea nuestro llorar y nuestro crujir de dientes por lo que nos están diciendo. Pero ¿sabes cuál es mi oración? Que Dios te dé valor. ¿Sabes para qué? Para enfrentar a tus hijos y corregirlos, porque muchos padres tienen miedo corregir a sus hijos en lo que hoy están sembrando. Tienen miedo de quitarles el celular, tienen miedo de decirles no, tienen miedo de decirles una y otra vez: ese muchacho, esa muchacha con la que estás saliendo no es lo que Dios tiene para ti. Tienen miedo a confrontarlos. Y mi oración es para que tú entiendas. Muchos años antes de que David matara a Urías para cubrir su pecado, David mató a estos hombres y mujeres en sus ataques para cubrir su pecado. Las raíces del pecado deben de ser tratadas o regresarán con mucha más fuerza. Versículo 12. Y Aquis creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Es una historia muy triste de David, muy, muy triste. Y espero que hoy te vayas con sabiduría. Amén. Y aprendamos de lo que dice la Escritura en nuestras vidas. Quiero presentar a mi hijo, pero mejor lo voy a... ¿Cómo se llama? Lo que hacen en la tradicional. Mejor lo voy a bautizar porque ahí sí voy a tener libertad de comprar vino, cerveza y que haya bailongo y todo. No lo hagas. No lo hagas. No te des una salidita, una escapadita, porque las raíces del pecado van a crecer y van a dar fruto a su tiempo. Ahora, póngase de pie porque ya terminamos. A Dios le agradó dejar esto escrito. Y a Dios le agradó dejar a David solo en esto. ¿Para qué? Para que pudieran ser demostraciones de la realidad de Satanás. Pudieran ser demostraciones de la realidad de que aún el hombre o la mujer más ungidos por Dios corremos el riesgo en determinado momento, por lo que traemos en el corazón, de abandonar la casa paterna, de abandonar la protección de Dios. Y esto debe de abrir nuestros ojos a la necesidad de la gracia de Dios, a la necesidad de la asistencia de Dios, de la generosidad de Dios y de la misericordia de Dios. Porque Dios sigue siendo bueno. A pesar de tantas cosas que le hemos hecho a Dios, Dios sigue siendo bueno. Lo vamos a ver en las demás series, cómo Dios, a pesar de lo que hacía David, Dios restituía las promesas a David. Y hoy quiero que no te vayas con un mal sabor de boca, porque no lo estás haciendo, ¿verdad que no? O sea, no te estás yendo con los filisteos. Y después de esta enseñanza, no creo que te vayas a ir con los filisteos. Pero yo creo que el Señor
el Señor nos va a bendecir. Amén. Y nos va a dar la capacidad para afrontar lo que viene. Que se acercan tiempos difíciles para nuestros hijos, para nuestra familia. Pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Amén.